¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Oye, esta tarde tenemos una de las conferencias verdaderamente atractivas porque se separan un poco del conjunto de la obra que se atribuye a Franco, ¿no? Que es el deporte. El deporte que yo pienso que va a ser, vamos, con Villalón va a ser una conferencia que puede resultar muy atractiva, muy interesante y muy ilustrativa del ambiente de la época de Franco, ¿no? Sí, sí. Yo estoy muy contento. José María Villalón es un hombre muy ocupado y médico. Entonces, ¿sabes lo que se dice? Mens sana in corpore sano, ¿no? Quiero decir que acomete los problemas del hombre también en su dimensión deportiva, formativa, social, de deporte de colaboración, de compañerismo, y esos son aspectos humanos, porque al fin y al cabo el recurso más importante de cualquier sociedad es el hombre, y el hombre está especialmente cuidado desde un punto de vista, como decías tú, distinto del resto de las conferencias, pero que es importante porque la calidad humana está reforzada. Y yo creo que él, que tiene una amplia experiencia como médico y como médico de deportes, pues supongo que lo hará atractivo y bien. Bueno, yo supongo que además los valores que heredamos o que se pueden trasladar forman parte de la educación y el deporte son la componente básica, Sí, sí, sí. ¿no? Además, el deporte es algo que está muy extendido y muy actualizado. Sigue haciéndose deporte en todo el mundo. De hecho, en Madrid todo el mundo corriendo por las calles. O sea que hay mucho deporte y eso pues también lo hace más atractivo para la gente que no tiene ninguna especial vinculación con los temas administrativos o políticos o tal. La verdad es que yo tengo mucha esperanza de que se haga la cosa bien y desde luego lo que está muy claro es que el deporte ha ido creciendo, pero como decías en tu conferencia, hay un antes y un después. Y lo que ocurre después, que ha sido más intenso y más lleno de más glorias y más medallas, pero tuvo su raíz y su fundamento en los años aquellos. Creo que nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a aprender mucho. Espero que sí, sí. Bueno, José Luis, muchas gracias por vuestra invitación tan gentil, tan amable en un centro cultural con tanta historia, y felicitaros por este ciclo de conferencias porque creo que son importantes y yo creo que el hecho de ser multidisciplinar enriquece una visión de una época histórica tan importante como la que se ha vivido en este país. Yo os traigo el tema del deporte, soy médico, padre de familia numerosa, que es lo más importante, ese es mi título, que lo sepáis, porque es lo que pongo más en valor a la familia, pero el mundo del deporte me ha tocado vivirlo como especialista. Como muy bien explicaba José Luis, y agradezco la invitación, pues he vivido momentos históricos del deporte, he vivido Juegos Olímpicos, he sido médico oficial en Juegos Olímpicos de Seúl, luego he sido el responsable médico de los Juegos Olímpicos de Barcelona en cuanto a la delegación española, con lo cual hay hubo un hito histórico porque ha sido en los Juegos Olímpicos en donde más medallas hemos tenido. Fueron 22 medallas, luego nos hemos ido acercando, en París fueron 18, 17, en Tokio, etcétera. Pero bueno, vamos a pasar un poco a esta historia del deporte en una época tan marcada, tan bonita, que ha sentado las bases de lo que hoy tenemos o disfrutamos todos, que es quizá un país considerado como una potencia mundial en el tema del deporte. Pues entonces, aquí ya con la presentación que me habéis hecho y que, como digo, pues me siento honrado, pues es una vida dedicada un poco al mundo del deporte y en donde he podido también conocer a todos estos deportistas que yo diría de una fase posterior, más actual, todos campeones en sus respectivos deportes y que, bueno, como digo, las bases de estos deportes y de estos éxitos deportivos pues posiblemente se fraguaron en esta época entre el año 1936 al año 1935. Entonces, yo lo que podría decir es que en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, pues el deporte quizás ha sido el hecho sociológico
más importante en la humanidad. Se ha creado esa especie de actividad que nos ha ido embaucando a unos y a otros, a veces de espectadores y a veces de practicantes. Nosotros decimos que somos una sociedad deportiva, que ahora hay pues, múltiples actividades que unos u otros podemos ir practicando, y yo también lo relacionaría con la salud, deporte y salud. No tanto el deporte competitivo, deporte de élite, sino un deporte para mantenernos en un estado de salud adecuado y también formarnos en los valores, que también ha destacado José Luis en su presentación. El deporte como fuente de virtudes y valores educativos en nuestra sociedad, que ya se fueron fraguando en esta época. Entonces, como digo, no solo una actividad recreativa, sino una actividad física que en esta época pues, fueron reflejo de cambios sociales, políticos y culturales en España. Desde la Guerra Civil hasta la transición nos encontramos que bueno, pues, en un país devastado después de una guerra civil había que buscar de nuevo, empezar de nuevo, también en cuanto a actividades deportivas, ¿no? Entonces pensó que el deporte, los juegos deportivos escolares, los juegos universitarios, podían ser también el medio para educar en valores. Hubo varias leyes y hubo competiciones anuales que a través del mundo universitario primero, escolar, como iríamos viendo, la sección femenina en cuanto a las mujeres que se fueron integrando, pues todo eso tuvo una cadencia cronológica que derivó en lo que podemos pensar que ha sido el reflejo de la historia de España. Aquí tenemos, tras la Guerra Civil, una España aislada. No se podría considerar a lo mejor un país organizador inicialmente de eventos deportivos, cuando luego demostró que efectivamente se podían organizar eventos deportivos y se podían ganar, inclusive a nivel internacional. Por tanto, aquí digo en el segundo punto que en la época de Franco se consideraba el deporte como una herramienta, un medio para reconstruir esa identidad familiar, para unir a los españoles y para inculcar valores, disciplina, obediencia, patriotismo y proyectar también modernidad al propio país y fuera de nuestras fronteras. Entonces el deporte, a través de esas medidas que os he ido comentando, de campeonatos universitarios, campeonatos escolares, participación internacional, que luego vamos a ir viendo y analizando poco a poco, con figuras emblemáticas que en muchas ocasiones aparecieron de forma espontánea, porque hemos tenido grandes deportistas que han marcado, que nos han hecho conocer a los españoles pues las reglas del tenis. Por ejemplo, cuando era un deporte elitista al inicio, pero luego un recogepelotas como fue Manolo Santana, pues ganó el Campeonato de España a los 17 años y fue ganando Roland Garros, Wimbledon, el US Open, hasta ser el número 1 del mundo por generación espontánea. Luego, el tema de Barcelona 92 yo diría que ha sido un momento clave, que podías considerarlo, los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, como el resultado de todo lo que se fue fraguando en esos años, que se fue cimentando. Como muy bien ha explicado José Luis, yo he estado 10 años de responsable médico de la Real Federación Española de Atletismo, he vivido momentos muy bonitos, incluso he conocido a deportistas que algunos habréis oído hablar de ellos, o ni siquiera eso. O sea que he tenido la suerte de conocerlo por participar en un deporte amateur como era el atletismo, considerado así, inicialmente por haber participado en Juegos Olímpicos y haber conocido diferentes disciplinas deportivas con sus figuras emblemáticas. Muchas veces les he conocido ya
una vez retirados, por supuesto, pero que han marcado un hito y han marcado una época. Juegos Olímpicos de Barcelona 92 se pueden considerar como un hito histórico en nuestro país y un momento en donde el deporte llega a su cima, después de haber pasado épocas de no tener medallas en unos Juegos Olímpicos o en campeonatos internacionales. Aquí, en el año, la estructura jerarquizada, como viene aquí explicada, en primer lugar se delegó en la Falange. Tenía una organización militar de forma inicial a través del SEU, o sea, el Sindicato Español Universitario, la OGE, que se dedicaba más a los niños, adolescentes y jóvenes, la sección femenina para las mujeres y luego posteriormente la obra sindical de educación y descanso. Yo creo que de una forma u otra a todos nos suenan, pero estas 4 secciones fueron las que estructuraron nuestro deporte tras la Guerra Civil. Entonces se crea en principio en el año 1941 la Delegación Nacional de Deportes, la DND, que estaba controlada por los militares, dirigida por el general Moscardó, jinete olímpico, para posteriormente pasar a llamarse Delegación Nacional de Educación Física y Deporte, que se desliga del ejército teniendo mayor autonomía y mayores medios. Ojo, el problema que teníamos en la etapa inicial es que no había instalaciones deportivas, no os digo ya en una ciudad como Madrid, sino imagínense en ciudades pequeñas o en pequeños municipios, pues no se tenían instalaciones deportivas, que luego se ha ido haciendo un plan de instalaciones, como ahora veremos, que ha ido dotando en diferentes momentos de instalaciones deportivas a nuestro país en general. Y luego también pongo como un momento, yo diría, culmen de cerrar el círculo, el año 1967, en donde se crea el Instituto Nacional de Educación Física, el INEF de Madrid. Anteriormente, ¿cómo se formaban los profesores? El profesorado de Educación Física, pues se formaba por las escuelas militares de Toledo, eran títulos que luego han tenido que homologar, pero este profesorado, tanto en colegios masculinos como femeninos, pues se formaban en estas escuelas militares de sección femenina y Escuela Militar de Toledo. Aquí la legislación tiene un hito histórico, que es el año 1961, en donde se dicta la Ley de Educación Física y Deporte y por la que se obliga el acceso al deporte a todos los españoles. Hay un derecho, que es la práctica deportiva, con lo cual esta ley es considera como una necesidad pública el deporte y de alguna forma da la obligatoriedad de que en los currículum o enseñanzas normales esté la educación física de 2 a 3 horas semanales, cosa que mi mujer es profe de educación física en un colegio conocido y bueno, pues ella está encantada de que hubiera que se le diera importancia a esa asignatura. Antes la considerábamos una María, pero poco a poco ha ido teniendo más justificación en esos currículum académicos y que en realidad han sido pues, muy importantes. Educación obligatoriedad por tanto, en esta ley de 1961 de José Antonio Elola. José Antonio Olaso. Elola Olaso, un nombre muy conocido porque en aquella época era el director. Confirmó eso, la educación física como una materia común. Y luego los planes de instalación deportiva. De repente pues aparecen unos presupuestos importantes de miles
de millones para el plan de instalaciones deportivas. 3.000 millones de pesetas en 10 años para construir 11.628 instalaciones deportivas, considerando también municipios o la España que estaba menos atendida en este sentido como instalaciones deportivas. Aquí os pongo también, no sé si se lee o lo leéis desde atrás, pero esta Dirección Nacional de Deportes inicialmente preparaba lo que llamaban los instructores, que luego derivaron en los profesores o licenciados en educación física y deporte, ¿no? Entonces, estos instructores eran los que fueron cubriendo todas las plazas de los diferentes colegios públicos y religiosos y privados de la España de estos años. Muy importante el Sindicato Español Universitario, el SEU, en donde se construyen los campos de la ciudad universitaria. Había una cuerda de atletismo, una pista de ceniza de 300 metros, no llegaba a los 400 metros de las reglamentarias del atletismo, campo de rugby, un campo de rugby en donde todavía la selección española nacional de rugby juega partidos, campo de rugby, campo de fútbol, que inauguró esa instalación Francisco Franco con el ministro de Educación y Deportes. También tiene campos de tenis, donde yo he jugado, siendo alumno de medicina de la Complutense, pues donde íbamos a practicar tenis, pues a estos campos del SEU, y baloncesto, balonmano, es decir, instalaciones universitarias que todavía existen, que podemos visitar y que todavía están en práctica. Los primeros Juegos Universitarios, y muy importantes, organizados por el SEU, se celebraron en el año 42, y la inauguración oficial de estos campos por Francisco Franco fue en el año 43. En estos años, estos Juegos Universitarios se inauguró con un encuentro disputado entre los equipos Barcelona y el SEU de Madrid, el propio equipo del Sindicato Español Universitario. Los Juegos Escolares Nacionales son de suma importancia, los universitarios también y los escolares también, porque de alguna manera hemos hablado de inculcar valores, inculcar disciplina, inculcar obediencia, todo eso que los pedagogos del mundo del deporte y no deporte queremos atribuir a esta actividad física como medio de formación y medio de educación. Había pues categorías juveniles. En el año 59 se incorporó la categoría infantil y más adelante se incorporaría la sección femenina con las mujeres. Entonces, en el año 1950, 9.833 escolares participaron, 257 centros escolares, muy importantes. Para un centro educativo, para un centro escolar, era muy importante también, le daba prestigio sus triunfos deportivos en estos Juegos Escolares. Prestigio, dominio, sobre todo eran colegios religiosos los que dominaban, los colegios públicos tenían baja participación porque esos instructores todavía estaban dotando en estos colegios públicos que no tenían tantas instalaciones. Fíjense que el crecimiento en el 25 aniversario de estos Juegos Escolares ya habrían participado 569.000 escolares, 569.000 deportistas, con lo cual también fue un hito importante para esta época. Entonces, esto era un modelo y éxito. El modelo deportivo escolar aplicado en esta etapa era el competitivo y educar por el deporte. Muy importante. Se alentaba el modelo con referencia al deporte de élite también. Al deporte de élite se le atribuía que podía ser un medio de educación. Hito histórico, como hemos dicho anteriormente, y aquí en estos Juegos Escolares
destacó una hazaña de un saltador de altura español, que Luis María Garriga, que en estos Juegos Escolares saltó 1,98 en rodillo ventral. Rodillo ventral, antes de que se inventara, que se utilizara la técnica de Fosbury, los Juegos Olímpicos de México 68, pues este saltador ya saltó en estos Juegos Escolares 1,98 para posteriormente poner el listón en 2 metros y luego ponerlo en 2,14 finalmente, cosa que fue un récord de España difícil de batir. Y luego decir que estos deportistas y equipos más destacados luego iban a participar en la Federación Internacional de Deporte Escolar, ISF, y también en la Federación Internacional de Educación Católica. Es decir, que esos ganadores o esos campeones luego se les daba como premio esa participación internacional, cosa también muy importante, porque daba otro tipo de proyección. Proyección internacional y fenómeno social. Entonces, habría que destacar que esos éxitos deportivos eran un intento de proyectar esa imagen positiva de España fuera de nuestras fronteras en el ámbito internacional, a pesar de que había una marcada polarización en el fútbol. Aquí tenemos un tema que es que, bueno, pues en la época de Alfonso XIII, casado con Victoria Eugenia de Battenberg, se propuso potenciar esa afición popular al fútbol, cuando en esa época eran los toros mayoritariamente. Entonces, a partir de ahí se crea el Recreativo de Huelva, decano del fútbol español, que estaba traído por ingenieros de minas ingleses, sí, de minas de Río Tinto, y luego también en Águilas también había minas, en Murcia, pero bueno, sobre todo fueron equipos de la cornisa cantábrica, el Athletic de Bilbao, el Racing de Santander, el Sporting de Gijón, el Barça, el Español, el Real Madrid. Ya fueron, con pocos años de diferencia, se fueron creando equipos de fútbol. Recientemente pues vino un equipo de México que se llama el Pachuca. Pachuca fue también un primer equipo en una zona minera mexicana, también traído por los ingleses. O sea que los ingleses tuvieron mucho que decir en todo ello. Y entonces, bueno, pues aquí el fútbol de repente es un fenómeno de masas, potenciado, como decíamos, desde la época de Alfonso XIII, pero realmente se popularizó porque se juega con los pies, se juega rápidamente en un terreno que no tenga grandes cosas. Siempre me dicen, no, es que el fútbol es más fácil de practicar para los chavales, ¿no? A lo mejor para las mujeres tanto, pero es verdad que el hecho de esa práctica con los pies, pues parece que en cualquier recreo y cualquier espacio, pues se puede dar una patada a un balón, ¿no? Como quien dicen. Desde luego, los chicos lo entendemos, y los médicos, cuando a veces le decimos a un paciente en edad escolar que no juegue, tendríamos que verlo en el patio porque siguen pegándole patadas al balón, ¿no? Bien, pues aquí tenemos el hecho de que en el año 1964 se juega la final de la Copa de Europa de entonces, recientemente creada, pues en el Santiago Bernabéu, y España compite contra la Unión Soviética, a la que había evitado competir en el año 1960 porque país comunista, y España era un país anticomunista, y no, la URSS había invadido Hungría, y entonces, bueno, pues España y muchos otros países no participaron y no quisieron. España rehusó a enfrentarse a la Unión Soviética en el año 1960. Sin embargo, organizando esa Copa de Europa de las Naciones en el año 1964, llegó a la final contra la Unión Soviética, que se jugó semifinales, tercer y cuarto puesto, y la final,
y España se impuso por 2-1, goles de Jesús María Pereda, jugador del Barça, y Marcelino, que fue un gol de cabeza en el minuto 84, que ya nos duró. El gol de Marcelino. El gol de Marcelino, que nos ha durado muchos años y todavía se sigue hablando contra esa araña negra que era el Yassin, el portero de la Unión Soviética. O sea que el tema era bueno, pues fue un aldabonazo ese primer título. También hay que decir que el Real Madrid ganó 5 Copas de Europa consecutivas. Ese Real Madrid de Di Stéfano, de Rial, de Puskás, de Gento, de Santa María y de Copa. 5 Copas de Europa consecutivas entre el año 1956 y 1960. Tampoco ha habido parangón. Se le calificó el mejor equipo del siglo. Entonces, bueno, pues, y luego una 6ª Copa de Europa en los años 60. Esto pues creó también un escaparate en una época en donde Europa le daba la espalda a España. O sea, que no había una influencia de Francisco Franco en que el Real Madrid ganase 5 Copas de Europa seguidas. No tuvo nada que ver. Es un resultado deportivo lícito que es loable y que también nos hizo esa consideración al país, a España. Importante, fuera de nuestras fronteras. El Barcelona de aquella época, que también hay que hablar, porque ayer hubo ese clásico, ¿no? Era el Barcelona de Ramallet, de Kubala, el Atleti de Bilbao, el de Zarra y Gainza, y el Atlético de Madrid, que quería hablar de él yo también un poco con cariño, porque ya sabéis que yo llevo más de 30 años de responsable médico de este club. Había traído una carpeta con toda esta conferencia digo, a ver si me la... pues el Atlético de Madrid también de esos años era el de Peiró, el de Collar, el de Adelardo, y fue un equipo importante porque en la posguerra fue el Atlético Aviación. Se unió el Atlético de Madrid con el Aviación Nacional, era muy buen equipo, ganó las 2 primeras ligas, ganó la primera Copa de Feria, o sea que era un equipo también muy importante. Y siempre decían, bueno, Franco será del Atlético Aviación, como militar, un equipo que... Pero bueno, nunca él se manifestó en pro de ningún equipo. Es verdad que dicen, pues los catalanes dicen que apoyaba al Real Madrid, el equipo de Franco de la época, o es verdad que Franco, pues por decirlo así, salvó al Barcelona de que desapareciera. O sea que en 2 ocasiones, y el único equipo que le ha dado 2 condecoraciones, 2 medallas de oro al general Franco fue el Barcelona, como presidente del comité de inauguración del Camp Nou, y él ha sido aclamado en el estadio Camp Nou cuando ha acudido. Bueno, pues todo esto era el tema futbolístico muy importante también de esta época, que nos pone en contexto de los equipos, un equipo copero que era el Atleti de Bilbao, que era la Copa del Generalísimo, la Copa del Rey después de la guerra se denominó Copa del Generalísimo hasta la época de la transición. Luego las ligas, el Madrid, las primeras ligas no las ganó. Se pasó 14 años sin ganar una liga después del final de la guerra, con lo cual, como os digo, tampoco parecía que fuera un equipo que estuviera más protegido que otros. Otros deportes, pues teníamos en baloncesto a Emiliano, por ejemplo, como figura emblemática del Real Madrid, importante, parte internacional, campeón de, bueno, pues de alguna Copa de Europa. Como no, disputó 7 finales y conquistó 4 títulos. Nino Buscató, que jugador también base, que jugó en la selección española y jugó con el Barça y Barcelona de baloncesto, y jugó sobre todo con Juventud de Badalona. En ciclismo,
tuvimos o nos enteramos por la radio de entonces que Federico Martín Bahamondes había ganado el Tour de Francia en el año 59. O sea, no nos enterábamos por la televisión, tuvimos que enterarnos por la radio. Yo le he conocido personalmente y puedo deciros que una excelente persona, el Águila de Toledo, nos tenía acostumbrados a ganar el premio de la montaña, pero en esa ocasión ganó su Tour de Francia. También tuvimos otro ciclista que fue Miguel Poblet, como os pongo ahí, un sprinter, que fue el primero que ganó una etapa en las 3 grandes vueltas, ¿no? En el Tour, en el Giro y en la Vuelta a España. Entonces Miguel Poblet pues, también fue un gran ciclista español, y luego tuvimos también a Timoner. Y fijaros que no se ha hablado de Indurain, ni de Alberto Contador, ni de otros. Estos son ciclistas que, bueno, pues en pista y persecución, ciclismo en pista, ganó 8 medallas en el Campeonato Mundial de Ciclismo. Con lo cual, fijaros un poco la talla de estos ciclistas. Luego en tenis, y creo que aquí hay algunos muy aficionados al tenis, pues tuvimos a nuestro Manolo Santana. Nuestro Manolo Santana, como digo, ganó Roland Garros el año 1961, 1964, 1965 el Open de Estados Unidos, Wimbledon al año siguiente, y en el 66 fue número 1 mundial. También he tenido la suerte de conocerlo personalmente, de verle jugar, que era una delicia, y él, un hito histórico, aparte de todo eso que ganó, fue cuando eliminamos a Estados Unidos de la Copa Davis, con Gisbert y con Arilla en dobles, Manolo Santana y José Luis Arilla en el dobles. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México en 1968, claro, Santana ganó todo, un número 1 mundial. Luego también quería hablar de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo vamos de hora, Raulín? Bien, pero vamos bien. Bueno, no voy a alargarme mucho porque hay mucha historia y no puedo contar todo, pero bueno, Juegos Olímpicos, destacar que los Juegos Olímpicos, bueno, modernos, el fundador del Comité Olímpico Internacional fue el barón Pierre de Coubertin. Él quería potenciar el deporte amateur, siendo quizá el deporte más importante el atletismo de unos Juegos Olímpicos, pero representando los 5 aros olímpicos a los 5 continentes. Y entonces, bueno, pues esto fue en el año 1896 cuando en Atenas se desarrollaron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. En el atletismo hemos tenido también grandes figuras. Por supuesto que ahora hemos tenido una campeona reciente con 2 medallas de oro en unos campeonatos del mundo, pero tuvimos a Sánchez Paraíso, velocista salmantino muy importante, que competía en 100 y 200 metros, Juegos Olímpicos de México. Tuvimos al gran Mariano Haro, que fue un poco el precursor. Todos nuestros atletas, los que yo he conocido, me decían, claro, si no hubiéramos tenido a Mariano Haro, pues a lo mejor esos mítines de atletismo, el ganar algo de dinero, no mucho, pero algo de dinero haciendo atletismo, pues quizá el precursor fue este atleta de fondo, palentino, que participó en 3 medallas de oro, siendo 4º puesto en 3.000 obstáculos de México. Luego tuvimos a Arizmendi, que fue ese saltador de altura que ya hemos comentado, el de 1,98. Arizmendi Cross, ¿no? Arizmendi Cross. Arizmendi Cross, de Málaga, de Guadalajara, Málaga del Fresno. Arizmendi hizo cross y fue el mayor hito histórico del atletismo español de esos años, porque ganó el cross de las naciones, mayor éxito del atletismo español. Participó en los Juegos Olímpicos, en varios Juegos Olímpicos, y en Tokio fue el abanderado. Luego tuvimos a Pipe Areta, Luis Felipe, sacerdote, y que él hizo saltador de longitud y de triple salto, que le hemos visto saltar en blanco y negro siempre,
pero un gran saltador y que también hemos tenido oportunidad de conocerle. Luego tuvimos a Luis María Garriga, que era el que decíamos del salto de rodillo ventral, que llegó a saltar 2.14, marca española muy difícil de batir. Y luego tuvimos a Ignacio Sola, que también le conocemos, Ignacio Sola, que cuando cambió la fibra de vidrio en Pértiga, Juegos Olímpicos de México 68, él fue el primer recordman, fue el primero que saltó, sobrepasó los 5 metros, le duró unos minutos el récord, pero todo el mundo bromeábamos con él porque decíamos, oye, el campeón, récord olímpico. Bueno, un récord olímpico que le duró poco en cuanto a minutos, pero sin embargo, bueno, pues fue el primer español que plusmarquista nacional en 17 ocasiones. Y luego el más legendario lanzador de peso, Alberto Díaz de Gándara, de Santander, de Laredo, que también puso una plusmarca nacional, ganó 15 ocasiones el Campeonato de España, llegando a 17.37 en el lanzamiento de peso. Y por último se había puesto aquí a nuestro Paquito Fernández Ochoa, que nos sorprendió a todos. José Luis, yo creo que a todos nos sorprendió ver a Paquito de repente en los Juegos Olímpicos de Sapporo, en Tokio, ganar en el slalom especial en 1972. Eso fue épico. No sabíamos ni que existía, ni que un español, un país cálido como España, iba a participar en esos Juegos Olímpicos de invierno y que ganara la medalla de oro, primera medalla de oro olímpica. Fue un héroe nacional a su llegada a España y fue el abanderado de los siguientes Juegos Olímpicos en Múnich de verano, fue el abanderado español. Y tenemos también aquí el reflejo olímpico. Tenemos que España participó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Roma, una medalla de bronce y 3 diplomas. No participó en Melbourne por esa invasión de la URSS a Hungría en el año 1956, y luego tenemos al gimnasta español Joaquín Blume, que también hizo historia, porque pues, un gimnasta español espectacular que hacía el Cristo, la ejecución del Cristo, esa imagen que ven aquí en la foto. Él participó en varios Juegos Olímpicos, y en Helsinki 52, en Roma 54, Copa de Europa el 55, y él ganó el concurso general individual en paralelas, caballo y anillas. Esta imagen es del Cristo en anillas, y tuvimos la desgracia de que falleció en un accidente aéreo en el año 59. Y luego, bueno, la equitación, decir Goyoaga, que también fue un jinete en la modalidad de salto, que ganó 3 medallas en el Campeonato Mundial de la prueba individual. Y en natación tenemos al nadador que con 14 años fue el deportista olímpico más joven en la historia de España, Miguel Torres. Miguel Torres de Sabadell, que nació en el año 44. Bien, la transición y la consolidación, quería hacer referencia a ello porque, como he comentado, creo que toda esta etapa consolidó, fraguó esos cimientos para que el deporte fuera progresando, que hubiera éxitos y que fuéramos, como he dicho anteriormente, una potencia mundial en deportes de muchas disciplinas diferentes, muchas disciplinas, porque hemos tenido a Nadal y ahora tenemos a Alcaraz. Dices, oye, y hemos tenido a Manolo Santana y a muchos otros tenistas de muy, muy buen nivel, ¿no? Pero yo diría que ese desarrollo deportivo culminó esa capacidad de España para albergar grandes eventos deportivos
reflejando su madurez y su posición en el mundo. Juegos Olímpicos de Barcelona, ya lo he comentado, representábamos algo importante. Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Español inicialmente y presidente del Comité Olímpico Internacional, pues demostró el que un español pudiera presidir un organismo internacional y proponer a España como sede de unos Juegos Olímpicos. Y decir que esa diversificación moderna, la evolución del deporte en España, que se refleja en la actualidad, donde el interés abarca un abanico mucho mayor, como demuestran los medalleros de Juegos Olímpicos recientes en el 2016, en el 2020, en Londres, Tokio y París. 17 y 18 medallas. No nos acercamos a las 22 de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que yo las interpreto también un poco como mías, porque fui el primer médico que residió allí en la Villa Olímpica. Tuvimos muchos años, mucho tiempo de preparación. Cuando llegó el príncipe Felipe, que fue el abanderado y participaba en vela, pues ya tenía que estar el médico allí atendiendo a la delegación española. O sea que fueron unos Juegos Olímpicos bonitos, brillantes, y donde el deporte español se graduó, por decirlo así. Como conclusión, decir que el deporte en esta etapa no fue un ámbito autónomo, sino una herramienta clave para la organización social, para la unificación, para la creación y educación en los valores, y los éxitos deportivos internacionales fueron vitales para proyectar una imagen positiva de España de cara al exterior. La madurez del deporte español se reflejó en la capacidad de albergar grandes eventos y en la posterior diversificación de las disciplinas deportivas. Muchísimas gracias. Garza es bienvenido. ¿Así? Pues no sé si